unas salvedades y manifiesta que este derecho podrá restringirse en términos de alguna ley, entre otras cosas, para prevenir afectaciones a la salud. Este mismo derecho pues, es replicado en nuestro artículo 11 constitucional, que salvaguarda también a esa libertad de los mexicanos de transitar libremente por nuestro territorio nacional, pero también establece que esta libertad de tránsito estará restringida en su caso por las facultades de las autoridades administrativas en casos de salubridad general. Tenemos pues entonces la descripción de un derecho humano, pero que también no tiene un sentido absoluto. Ahora, ¿qué tipos de restricciones en materia de derechos humanos puede haber en esta circunstancia? Bueno, pues tenemos dos instancias que pueden regular esta cuestión. La primera instancia está prevista en el artículo 73, fracción 16 del artículo de la Constitución de la República, la cual señala que en la República Mexicana existirá un Consejo de Salubridad General, el cual podrá dictar disposiciones generales que serán obligatorias. También establece fracción 16 en su base 2, que en casos de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas, ese es el término que se utiliza en la Constitución, hay que recordar que estos preceptos se redactan en 1917, la Secretaría de Salud tendrá la obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas necesarias, a reserva después de ser sancionadas por el presidente de la República. Tenemos pues una primera autoridad sanitaria prevista en la Constitución de manera directa como Consejo de Salubridad General, pero también tenemos de otra parte otra autoridad que también está autorizada para intervenir en emergencias sanitarias y que son el presidente de la República y la Secretaría de Salud en términos de la propia Ley General de Salud. La Ley General de Salud en el artículo 17 señala las atribuciones del Consejo de Salubridad General y lo pone como si fuera una especie de órgano consultivo. Sin embargo, la Corte ha establecido de manera muy clara que el Consejo de Salubridad General es un órgano independiente de la Secretaría de Salud, e incluso leí yo hace poco un artículo del ministro en retiro, Cosío Díaz, donde establece claramente que el Consejo de Salubridad General es un órgano autónomo e independiente de la Secretaría de Salud. Sin embargo, con el paso de los años, pues se le ha querido tener como órgano consultivo. Pero con independencia de eso, la Ley General de Salud, en el capítulo relativo a las acciones extraordinarias en materia de salubridad general, establece en el artículo 181 que en casos de epidemia de carácter grave, la Secretaría de Salud dictará de inmediato las medidas indispensables necesarias a reserva de que tales medidas sean sancionadas por el presidente de la República. Asimismo, establece este artículo que en caso de una emergencia como esta, el Ejecutivo Federal podrá dictar un decreto para declarar qué regiones quedan sujetas a la emergencia sanitaria y también las medidas que deben de tomarse. Este decreto, entre otras cosas, de acuerdo al artículo 184 de la propia Ley de Salud, establece que se pueden dictar medidas sanitarias en relación a entrada y salida de personas de las poblaciones y regímenes especiales que puedan implantarse. Entonces, esta es la primera fuente de restricción, puede ser el Consejo de Salubridad General, o la segunda fuente de restricción pueden ser la declaratoria de emergencia que expide el presidente de la República
que eventualmente podría restringir las entradas y salidas de la población en términos de esta disposición constitucional que es compatible con las excepciones que establece el artículo 11. Esta opción no se utilizó en México. El presidente de la República no emitió un decreto de emergencia sanitaria, sino que se decidió que fuese el Consejo de Salubridad General el que emitiera las medidas de contingencia sanitaria. Ahora, ¿qué medidas de restricción de la libertad de tránsito existen en la Ley General de Salud? Pues bien, la Ley General de Salud solamente contempla 2 medidas de restricción de la libertad de tránsito. Y una es el aislamiento y el otro es la cuarentena. El aislamiento es la separación de personas infectadas por el tiempo necesario para que pase el peligro de contagio previa orden por escrito. Y la cuarentena es también la restricción de movimiento de personas que hayan estado en contacto con personas infectadas. Esto significa que no habiendo una disposición expresa del Consejo de Salubridad General y no habiendo un decreto del presidente de la República, las únicas restricciones a la libertad que se pueden, a la libre tránsito, pues son o la cuarentena o el aislamiento. Y ninguna de las dos se ha aplicado. Ahora, ¿qué es lo que pasó en nuestro país? Bueno, pues el día 30 de marzo, el Consejo de Salubridad General, fíjense ustedes la palabra que utilizó, exhortó a la población a el resguardo domiciliario corresponsable, el cual, entre comillas, era obligatorio para personas mayores de 60 años, hipertensos, enfermedades cardíacas, pulmonares, con inmunodepresión, etc. Pero si ustedes se fijan, la medida de resguardo domiciliario es una exhortación y es siempre voluntaria. De la misma manera, el gobierno del Estado, en el acuerdo del 19 de abril de 2020, lo cual reiteró el día de hoy, en la publicación que hubo en el periódico oficial del Estado, pues también aquí utiliza la palabra debe cumplir con el aislamiento, con el resguardo voluntario corresponsable. El acuerdo del 17 de mayo define al aislamiento corresponsable a la limitación voluntaria de la voluntad, permaneciendo en el domicilio particular el mayor tiempo posible. Entonces, como nosotros vemos, realmente las medidas que dictó el Ejecutivo del Estado y la Autoridad Sanitaria Nacional en materia de libertad de tránsito, no hubo una tal limitación de tránsito, fue una exhortación a la ciudadanía para que voluntariamente lo hiciera. Afortunadamente los mexicanos, y particularmente con mayor intensidad en el estado de Jalisco, hemos cumplido con esa, dice, corresponsable, con ese aislamiento corresponsable. Entonces estimo que el decreto del Ejecutivo no vulneró ninguna garantía ni la disposición de la Secretaría de Salud, pero de que existe la posibilidad de que esto pueda hacerse de manera obligatoria como se hizo en otros países, España, Italia, Estados Unidos, sí existe la posibilidad en los términos que ya les referí antes. Ahora, hubo otra restricción de la movilidad en el estado que se dio y que fue las entradas a la ciudad. Había una especie de retenes tomando temperatura y no dejando ingresar a nuestro estado a algunas personas que se consideraban de riesgo. A mí me parece que esa medida sí era violatoria del artículo 11 constitucional, porque no tenía un sustento legal. La Corte no se ha pronunciado exactamente sobre los retenes,
pero al menos yo leí algunos votos particulares del ministro Cosío, que para mí es una persona que influyó de manera muy importante en la jurisprudencia de los últimos 15 años. Alguna vez yo escuché un voto particular del ministro Cosío en el sentido de que los denominados puntos de revisión o retenes podrían no ser inconstitucionales siempre y cuando estuviesen cumpliendo con las disposiciones del artículo 16 constitucional. Esto es un mandamiento fundado y motivado de la autoridad competente. En este caso, estas restricciones a la libertad que hubo, al tránsito, creo que no estaban fundadas en ninguna disposición gubernamental y sí pudo haberlo hecho el presidente en términos del artículo 181 de la Ley General de Salud, pero no lo hizo. Entonces, termino mi intervención con esto. Solamente quería yo tratar este punto que creo causó polémica en el Estado y también poner en evidencia que las catástrofes sanitarias, ya sea por razones ambientales o por infecciones de este tipo, sí nos pueden llevar a puntos en donde se pueden restringir ciertos derechos humanos contenidos en la Constitución. Eso sería todo por el momento. Muchísimas gracias, doctor. Pues qué interesante esto que está pasando y las implicaciones a nivel constitucional, precisamente no solo de lo que está ocurriendo, sino con lo que usted cierra, que es lo que puede llegar también a ocurrir. Y bueno, dejo terminando esta ronda, para la siguiente, algunas inquietudes que ya empiezan a surgir entre nuestros amigos de la Red Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, sobre algo que sí pasó en Jalisco, que es el decreto que emite el gobernador en relación con ciertas medidas sobre las que también pues ha habido pues mucha especulación y mucho análisis, y que lo dejo para un segundo momento. Pero por ahora le doy la palabra enseguida a la doctora Teresa Magnolia Preciado Rodríguez, quien nos va a hablar sobre nuevas formas de discriminación al personal de la salud, una cosa atroz que estamos viendo en nuestro país, y no solo en nuestro país, hemos visto en el mundo cómo el personal sanitario pues ha sido víctima incluso de ataques en este momento en el que deberíamos estar apoyando al personal sanitario, que se le está jugando por todos. Y hemos visto esta lamentable situación. Así que, pues, le doy la palabra a la doctora Teresa Magnolia, no sin antes presentar un poco de su extenso currículum. Ella es abogada y maestra en Gestión y Políticas de la Educación Superior por la Universidad de Guadalajara. Es doctora en Derecho Electoral por el Instituto Prisciliano Sánchez del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, profesora del Centro Universitario de Tonalá, nuestro anfitrión el día de hoy, y además es la coordinadora del doctorado en Derechos Humanos de la Universidad de Guadalajara, que está adscrito también al CUTONALA. Bueno, ha investigado en temas de justicia constitucional y electoral, derechos humanos, constitución, reformas estructurales, y es una prolífica investigadora y escritora sobre temas relacionados también con esta cuestión. Así que, doctora, le doy la palabra. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias, maestro Avilés. Muchísimas gracias a todos los participantes. Es un placer estar con ustedes en esta mesa virtual y con estos temas tan interesantes. Efectivamente, el tema que decidí abordar el día de hoy a grandes rasgos, porque me parece que sería mucho lo que tendríamos que decir, es lo que estamos viendo ahora con las problemáticas ahora en torno al personal de la salud, y cómo hemos visto esta evolución de cuando inició con esta pandemia y todas estas restricciones de movilidad, como ha dicho el doctor Arturo Villarreal, de cómo pasaron de ser de superhéroes, básicamente, a ser ahora uno más de los grupos vulnerables que conocemos, ¿no? Yo creo que a todos nos llegaron en redes los memes y las imágenes de los médicos, las enfermeras con capas, salvando vidas, a quien les dábamos las gracias, ¿no? Y a quien teníamos todo el apoyo, a pasar después, desde principios de abril, con otro tipo de imágenes, donde empezamos a ver que ahora pues no los dejaban subir a los transportes públicos, que empezaban a ser rociados, ¿no? Con cloro, con agua hirviendo,
conocimos de casos de algún arrendador que desalojó al médico, ¿no? O que son agredidos de manera verbal. Esto por decir algunas cuestiones, y inclusive en últimas noticias, inclusive hemos conocido ya de poblaciones enteras en Morelos o en Chiapas, que inclusive han amenazado con quemar hospitales, ¿sí? Se llegan a llevar ahí a enfermos, ¿no? Con COVID. Todo esto nos habla de la gran situación y miedo que hay en la población, ¿no? Empezamos para el 7 de abril, más o menos, que la CONAPRED da los primeros datos, con 32 casos en general. Empezamos en esas fechas de discriminación, no solamente a médicos, enfermeras, sino a personal del aseo, a enfermos que iban por atención, ¿no? A diversos tipos, a gente que vivía en condominios, como les dije. Vamos, empezamos a conocer ya con estos datos, y para finales de abril, precisamente, estas tasas o esta estadística empezó a duplicarse, ¿no? La CONAPRED reportaba para tal fecha, ya como para los 25 de abril, 35 denuncias simplemente a personal médico y enfermeras, 21 de unidades médicas del IMSS, ¿no? Y a doctores y a enfermeras específicamente. Y esto que vemos se replicó no solamente en todos estados. Jalisco tiene sus propias situaciones. Para el 27 de abril, la Fiscalía ya tiene registrada 17 agresiones a personal de la salud y solamente una detención. Si ustedes recuerdan, empezó a haber ya situaciones de empezar a tomar medidas en el asunto de qué se iba a empezar a hacer con estos casos. Lo que nos habla que, les decía yo, tenemos situaciones de miedo, de desinformación y de ignorancia, ¿no? Todos estos estereotipos y todos estos perjuicios que llevan a discriminar a la gente por otras cuestiones, por razón de género, por razón de origen étnico, por razón de preferencia sexual. Empezamos a verlos ahora también con el personal de la salud, ¿no? Hay imágenes preconcebidas o hay unas ideas acerca de estas personas que entonces nos llevan o han llevado a la población a, pues, discriminarlos, ¿no? A apartarlos. Tenemos la idea que como están atendiendo a personal de la salud, entonces ya están contaminados y van a empezar a contaminar. Entonces, todos estos miedos, esta desinformación, pues ha llevado a una nueva forma de discriminación, como decía el doctor Avilés. ¿Qué ha traído como consecuencias? Bueno, consecuencias en materia de derechos humanos, principalmente, pues niega el principio de igualdad ante la ley y ante la sociedad. Vulnera este principio de dignidad humana, que es el principio fundamental por el cual los derechos humanos se rigen, este atributo o este valor moral que debe ser una guía para el Estado en el reconocimiento de los derechos humanos. Hay una vulneración extrema en esto. ¿Qué se empezó a hacer? Bueno, las diferentes entidades federativas, y en el caso particular de Jalisco, aprobó, ¿sí?, el 23 de abril, modificar su código penal para incluir o tipificar como un crimen de odio específicamente estos ataques físicos en contra de médicos y enfermeras. Y entonces, entre las implicaciones era o que se seguía de oficio y había una pena de prisión de 2 a 8 años, es decir, se incrementaba, ¿sí? Y se creó además una área especializada en la Fiscalía para atender este tipo de denuncias. A la fecha, digo, no solamente con esta modificación, sino la propia CONAPRED ha hecho lo propio, a emitir lineamientos acerca de tratar de exhortar a la población para que no exista este riesgo evidente de discriminación o de daño al personal médico, sino que señala la CONAPRED, sí, en sus lineamientos,
que se debe atacar de forma inmediata este tipo de actuaciones. ¿Por qué? Porque son, aparte de que son seres humanos, pues son los seres humanos que están enfrente de esta situación, son los que están tomando las cartas en el asunto y los que están dando la primera cara enfrente de esta problemática, ¿no? Es por eso que es importante protegerlos, tanto porque son seres humanos, tanto como que son médicos y son enfermeras, que son nuestra primera línea de enfrentamiento a este problema. Ya la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, ya hablaba de este tipo de cuestiones, no específicamente en materia de médicos y enfermeras, sino que en general hablaba que se consideran conductas discriminatorias, aplicar cualquier tipo de uso o costumbre que atente contra la dignidad o la integridad humana, realizar o promover el maltrato físico, psicológico, por la apariencia física, forma de vestir, hablar, gesticular o por asumir públicamente su preferencia sexual y en general por cualquier otra conducta discriminatoria. En este caso, simplemente por el hecho de que veían que alguien ya llevaba una bata o simplemente porque llevaban un traje de enfermera, alguna cofia, ya era acto de discriminación. Tan es así que en los hospitales civiles lo que se empezó a hacer es a pedirles que llegaran a sus centros de trabajo con su vestimenta normal y hasta llegar ahí pues ya se cambiarán con su ropa de trabajo para evitar. Pero simplemente el llevar ya esta vestimenta era un acto de discriminación. ¿Qué es lo que vemos en la ley, tanto federal como estatal? Que además de implementar, dicen, medidas punitivas, lo que permite es que el consejo lo que haga es hacer cursos, seminarios, fijación de carteles, bueno, que tome en cuenta otro tipo de medidas para impulsar la educación y la prevención para evitar la discriminación. Y yo creo que es aquí donde nos ha faltado un poquito más, ¿no? Creo que deberíamos de tomar en cuenta lo que ha pasado en otras situaciones, por ejemplo, la ONU-SIDA o la Mesa de Atención de ONU del SIDA ya señala que deberíamos aprender de lo que ha pasado con ellos, ¿no? Simplemente sancionar o incrementar las penas no nos va a ayudar muchísimo. Lo que estamos viendo en Jalisco, tenemos solamente un sancionado, ¿no? Un detenido por esta cuestión, aun y cuando es de oficio. Necesitamos tomar otro tipo de acciones, crear o hacer medidas o políticas públicas que nos permitan, ¿sí?, educar y crear mayor resiliencia con la sociedad para el conocimiento de estos temas. ¿Por qué? Pues porque lo que se nos olvida es que si efectivamente los derechos humanos lo que pretenden principalmente es proteger a la ciudadanía de los excesos del Estado, se nos olvida una parte muy importante, que es cómo nos protegemos entre nosotros particulares en contra de las actuaciones de los mismos particulares, ¿sí? Ya decía José Saramago que ningún derecho podrá subsistir sin la simetría de los deberes que le corresponden. Y por lo tanto, así como defendemos con gran vehemencia y con fuerza la reivindicación de los derechos humanos, deberíamos también con esta misma vehemencia reivindicar los deberes que nos corresponden, ¿no? Y yo, por ejemplo, ahí estoy de acuerdo con una propuesta de Carta Universal de Derechos Humanos y Obligaciones de las Personas que diversos académicos de la República y de otros países han firmado y que inclusive se presentó a través de la Cancillería en el 2017 a la ONU para que sea avalado, donde señala precisamente esta responsabilidad de todas las personas del deber y la obligación de un ejercicio solidario y no abusivo de los derechos y del disfrute responsable de los bienes y de servicios. Dice en uno de sus artículos, todas las personas tenemos la obligación y el deber de respetar y exigir que se respete la vida y la integridad física, psíquica y moral de las personas. Me parece que es aquí donde tendríamos
que abonar un poquito más. Esta concientización en la misma sociedad de que debemos respetar, proteger, ¿sí? Y ser solidarios con el derecho de nuestros mismos compatriotas. El reto me parece que es renovar el voto en este compromiso social que tenemos entre nosotros como ciudadanos para seguir viviendo en comunidad. Y bueno, creo que ya me pasé con un minuto, pero yo dejaría por el momento mi aportación hasta aquí y quedo a sus órdenes para un segundo ronda. Muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias, doctora. Pues muy interesante, no cabe duda que aunque suene a lugar común, pero es real esto de que la contingencia sanitaria, la pandemia, el confinamiento, saca realmente lo mejor, pero también lo peor de las personas, no cabe duda. Y es que también esto que estoy mencionando lo enlazo con el tema que nos va a presentar a continuación Daira Arana, porque hemos visto también, no solo en México, en Jalisco particularmente, desde donde transmitimos, sino en el mundo, cómo también la violencia de género, la violencia doméstica, ha sido un tema que conforme han avanzado los días y conforme también la cuarentena se ha postergado y se ha alargado, pues hemos visto que se ha recrudecido esta situación. Por eso, bueno, a quienes nos interesa el estudio de los derechos humanos y a quienes nos interesa el cumplimiento del Estado de Derecho, pues estamos vigilantes de esta situación. Me complace mucho saludar a una querida amiga, a Daira Arana, que nos va a hablar de este tema. La presento rápidamente, aunque tiene pues una gran trayectoria. Ella es directora del Centro Feminista de Investigación Social. Es una reconocida especialista en seguridad y militarización, una auténtica líder de opinión, sobre todo en temas que tienen que ver con género y en relación también con las Fuerzas Armadas y la policía, lo cual se hace cada vez pues un tema más interesante y más urgente. Es maestra en Asuntos Internacionales por la Universidad de Anáhuac, Campus Norte, y bueno, ha trabajado con Fuerzas Armadas y de Seguridad de México y Centroamérica, sensibilizando a sus integrantes con respecto a la importancia, el respeto y la aplicación de los derechos humanos, el uso de la fuerza y el derecho humanitario. Una querida amiga a quien me da muchísimo gusto saludar, que nos saluda ella desde la Ciudad de México, y le cedo la palabra, Daira. Adelante. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Muchas gracias primeramente a la Red Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario por la invitación que hace nuevamente al Centro Feminista de Investigación Social para participar en este tipo de eventos. Es muy importante para nosotros tener este espacio y el día de hoy me corresponde hablarles un poco sobre lo que tiene que ver con la violencia de género, específicamente la violencia contra las mujeres en estos tiempos de pandemia. Sobre todo el tema creo que cae muy ad hoc en estos días en los cuales desde la presidencia se sigue negando que existe un aumento de la violencia contra las mujeres en esta situación en la que estamos actualmente, esta situación de emergencia sanitaria, pero también en las situaciones de supuesta normalidad, tenemos un aumento cada vez más exacerbado de la violencia contra las mujeres. Bueno, y primeramente quisiera iniciar haciendo pues algunas precisiones, ¿no? Generalmente utilizamos dos conceptos como sinónimos y regularmente no pasa gran cosa, pero cuando hablamos de violencia de género hablamos de todo acto de violencia que tiene como resultado el daño físico, sexual, psíquico, que incluye amenazas, coerción o privación arbitraria de la libertad, ya sea en el ámbito público o privado, pero por una cuestión que tiene que ver con el género de las personas. Pero sabemos que el género no es una cuestión binaria, no es que seamos... no solamente el género masculino o femenino, sino que hay muchos otros géneros. Y entonces, cuando hablamos de violencia de género, pues también tendríamos que estar hablando de otros temas muy particulares, como la violencia que sufren las personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ, que ayer celebramos justamente ese día en contra de la homofobia, la transfobia, la lesbofobia. Pero cuando hablamos de la violencia contra las mujeres, pues hablamos de una violencia
digamos, de género, que es muy específica y que se da en todos estos ámbitos que mencionaba anteriormente, que puede ser física, sexual, psicológica, contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿no? Que generalmente tiene que ver con una cuestión de dominación del sexo opuesto hacia las mujeres, ¿no? Entonces, haciendo esa pequeña acotación, me voy a centrar en el tiempo que tengo en este momento para hablarles justamente de la violencia contra las mujeres, no el gran espectro de la violencia de género. Tenemos que iniciar afirmando también que todo tipo de violencia contra cualquier persona significa una violación a sus derechos fundamentales, sobre todo a la vida, al derecho a la integridad, al derecho a la dignidad, muchas veces también a la libertad, ¿no? Entonces, asumir que la violencia contra las mujeres es un atentado contra los derechos humanos, pues ya nos está hablando de que tenemos una situación muy grave en este país y en el mundo, ¿no? ¿Por qué digo en el mundo? Porque, pues, obviamente todos sabemos que este tema de la emergencia sanitaria es un tema global, donde en todo el mundo se han registrado un aumento de la violencia contra las mujeres ahora que tenemos que estar confinados en nuestras casas, manteniendo esta cuarentena y aquí en México particularmente esta política de sana distancia que se le llamó, ¿no? En los últimos meses veíamos notas donde en Francia, en Inglaterra, en diversos otros países, había habido un aumento significativo en las llamadas de emergencia de violencia doméstica, ¿no? ¿Por qué violencia doméstica o por qué aquí regresamos el discurso que ya se había abierto, esta discusión sobre que la violencia contra las mujeres no es solamente algo que está en el ámbito privado, sino que está también en el ámbito público? Lo regresamos otra vez al ámbito privado, ¿por qué? Porque estamos todos, bueno, o la mayoría de las personas dentro de nuestras casas, confinados, conviviendo, en el caso de mujeres que sufren violencia, muchas veces con sus agresores o posibles agresores. Estas dinámicas que estamos viviendo de estar prácticamente 24/7 en nuestras casas, conviviendo con nuestras familias, no son todas las veces color de rosa, como lo vemos muchas veces en comerciales o en la televisión, sino que en otras ocasiones son convivencias muy violentas, muy complicadas, en donde se exacerban muchas conductas machistas que derivan de este sistema patriarcal en el que tenemos que aceptar que vivimos. Y entonces lo que sucede es que justamente regresamos el discurso de la violencia contra las mujeres al ámbito privado y nos damos cuenta que sigue existiendo esta violencia y que con estas dinámicas que bien mencionaba anteriormente, que tienen que ver con cuarentenas, que tienen que ver con aislamiento, pues obviamente lo que hacen es exacerbar este tipo de violencia, ¿no? Pero era un problema que ya veníamos viendo en aumento, tampoco es nuevo, no es como que esta cuestión de la pandemia esté sacando a la luz un nuevo problema para las mujeres. Este es un problema que ya se vivía durante mucho tiempo, durante muchos años, y que en los últimos 12 meses se veía visto, o sea, en el último año habíamos visto un aumento en el tipo en la violencia contra las mujeres. Pero no solamente, digamos, mujeres adultas, ¿no? Que siempre pensamos en violencia contra las mujeres en ese sentido, ¿no? Una mujer adulta que tiene una relación de pareja y que sufre algún tipo de violencia, ¿no? ¿Y qué tipo de violencia son los que se han exacerbado ahorita? Pues vemos por un poco la violencia, no por un poco, la violencia física es una de las que más se ha exacerbado. Las llamadas que se reciben a los números de emergencia a nivel global, la mayoría de ellas tienen que ver con violencia física de las parejas hacia las mujeres. Otra tiene que ver con la violencia psicológica, y eso lo bajo un poquito más a México. Hemos visto, o bueno, si no han visto ustedes, varias notas en medios de comunicación donde relatan testimonios de mujeres que llaman al 911 para decir que sus parejas no dejan de decirles que no son capaces de hacer las labores del hogar, que no tienen la capacidad física ni intelectual para hacer las cosas que les corresponderían como mujeres, como es cocinar, como es eh, eh, hacer limpieza y todas estas labores que se han estereotipado hacia las mujeres por su género. Y otras tienen que ver, por ejemplo, algo que se habla muy poco es el tema de la violencia patrimonial. Las mujeres al no poder salir por esta situación, pensemos que en México la mayoría de las mujeres trabaja en el sector informal. Este sector es el que se ha visto económicamente más afectado y por lo tanto, pues hay una
se acrecenta la dependencia económica que tienen las mujeres hacia sus parejas y por lo tanto se ejerce en estas situaciones una violencia pues más exacerbada en el tema de una violencia patrimonial, ¿no? El simple hecho de no dejarte, no tienes, condicionarte el dinero, por ejemplo, hasta no dejarte utilizar algunas cuestiones en tu propio hogar, el teléfono, el internet, ¿no? También lo que está sucediendo es que este aislamiento lo que está generando es que las mujeres pierden contacto con sus redes de apoyo, desde amistades, las propias autoridades, no están tan cercanas a ellas como para darle oportuna atención y oportuno seguimiento a los casos de violencia que se puedan generar en los hogares, ¿no? Entonces, este es un problema muy serio porque por un lado tenemos que atender una emergencia global de corte sanitario 100%, en la cual las medidas mundialmente aceptadas, ¿cuáles son? El confinamiento, la cuarentena y todo el tema de la sana distancia, ¿no? Entonces, por un lado tenemos que acatar estas normas, pero también tenemos que asumir que en muchos países hay un problema que tiene que ver con el machismo estructural el que están compuestas nuestras sociedades y que obviamente esta medida que por un lado es para mitigar los efectos de una situación como es una pandemia, pueden o están exacerbando las consecuencias en el libre ejercicio de sus derechos de las mujeres, ¿no? Lo más polémico que hemos escuchado en los últimos días sobre el tema de violencia contra las mujeres durante la pandemia ha sido esta cuestión de el 90% de las llamadas en México son falsas, ¿no? Ya una nota de Animal Político muy buena, que la recomiendo bastante, desmentía esta información. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el 911 en primera, pues marca sus llamadas como procedentes, improcedentes. Entonces, de ahí, el porcentaje que siempre se toma en el análisis es las llamadas procedentes, es decir, las que sí la persona atiende, la emergencia es real, etcétera, ¿no? De esas llamadas, sí ha habido un aumento de las llamadas de emergencia de las mujeres para solicitar apoyo. Particularmente, me enfoco en la Ciudad de México en ese momento porque es donde resido, pero el Observatorio Ciudadano de Seguridad de la Ciudad de México reporta un aumento del 35%, 40% de las llamadas de emergencia de mujeres hacia sus teléfonos, digamos, de atención, respecto al mes pasado. Hay una cuestión importante también a considerar y es que hay ciertos delitos de los que sufren las mujeres que también se han visto en aumento, pero en México tenemos un problema que no tendría que ser realmente un problema y es la cuestión del desfase de los tiempos en los que se presenta, por ejemplo, la incidencia delictiva o las llamadas al 911. El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presenta mes con mes, el día 25, un informe sobre la violencia o los delitos contra las mujeres, ¿no? La violencia que sufren las mujeres, pero los datos más actuales que se presentaron el 25 de abril nos hablan de datos de enero, febrero y marzo. ¿Eso qué significa? Que obviamente cuando tenemos que la jornada de sana distancia inició el 23 de marzo, pues los datos oficiales no nos podrían arrojar muchísima información para saber qué tanto ha aumentado, por ejemplo, los delitos contra las mujeres en estos casos, ¿no? Pero lo que sí podemos ver, y es algo que hay que tener el enfoque muy claro, es de nuevo, que esto solo exacerba algo que ya existía, que ya estaba muy presente, y que no solamente tiene que ver con la violencia feminicida, que es la que es más mediática, sino quiero enfatizar que de el total de mujeres que son víctimas de algún delito, el 60% son víctimas de lesiones. Estas lesiones, que podrían ser dolosas o culposas, al final de cuentas pueden ser la antesala de violencia feminicida y no estamos poniendo la debida atención en eso. ¿Cuántas? Vamos a ver en el siguiente reporte, en el 25 de este mes, que se presente el reporte donde ya veamos el primer mes de esta jornada de sana distancia, cómo se movieron esos delitos contra las mujeres. Pero sin duda estamos ante un problema muy serio porque tenemos que equilibrar de alguna forma las cuestiones que tienen que ver con las medidas que se tienen que tomar para reducir los efectos de
esta pandemia en México y en el mundo, pero también tenemos que dar cuenta que hay un problema estructural que deriva del tipo de sociedades que tenemos, que son muy machistas, donde las mujeres son vistas generalmente como objetos y que son sujetos de muchas violaciones a sus propios derechos, particularmente a su vida y a su integridad como personas, ¿no? Entonces, no perder de vista esto, porque lograr estos equilibrios es como el reto, ¿no? La siguiente pregunta, y con eso quiero concluir, sería, bueno, ante esta realidad tan compleja, porque hablemos también de violencia intersectorial, retomando a la doctora Magnolia, cuando decía, bueno, el personal de salud está sufriendo nuevos tipos de violencia, y además si contamos que a nivel mundial el 70% del sector salud es compuesto por mujeres, entonces estamos viendo un doble tipo de violencia, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Es una cuestión muy compleja y que requiere políticas públicas que tengan voluntad política de asumir que hay un problema que existe, no decir que el 90% de las llamadas son falsas, sino más bien asumir que hay un problema que es estructural, que es social, y sobre eso, pues poner en marcha lo que sea necesario para reducir el tipo de violencia que viven las mujeres y también, en este caso, pues reducir los efectos de la pandemia. Y bueno, por mi parte sería todo en esta primera intervención y quedo atenta a las preguntas que lleguen a surgir. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Daira. Pues sin duda, nuevos retos que se plantean para nuestro Estado de Derecho y particularmente para este renglón que, bueno, este año parecía que íbamos tan bien, digamos, por así decirlo, en cuanto a llamar la atención en torno al movimiento feminista. Las lecciones que nos dejó el 9 de marzo fueron impresionantes, pero unos pocos días después, pues la agenda pública cambia radicalmente y todo se vuelca en torno a la contingencia sanitaria. Y bueno, sin duda, la cuestión de las políticas públicas en relación con la violencia de género tendrán que ser revisadas y tendrán que mantenerse como una prioridad de nuestro Estado. Bueno, a continuación, me da mucho gusto también darle la bienvenida al doctor Javier Perlasca Chávez, doctor en Derecho con estudios en mediación y acceso a la justicia en materia de derechos humanos. Ha sido expositor sobre diversos temas del derecho, de derechos humanos en diversas instituciones educativas, tanto a nivel estatal como nacional. Es miembro de la Asociación Iberoamericana de Juristas del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, doctor Guillermo Cabanelas, y actualmente es el 4º visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, motivo por el que pues nos interesa mucho escucharlo, doctor, para saber, bueno, no solo su punto de vista sobre la situación mundial y en términos constitucionales de lo que implica la contingencia sanitaria para los derechos humanos, sino también conocer de primera mano cómo se están viviendo las condiciones en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, qué está pasando en Jalisco, qué se requiere, dónde debemos poner atención. Doctor, muchísimas gracias. Adelante. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la amable invitación y por permitirme compartir con tan importantes panelistas, a quienes respeto y admiro, y les reitero mi agradecimiento por permitirme participar con ustedes. Bueno, por una parte, efectivamente, como lo señaló el doctor Villarreal, nosotros, y en mi opinión, sí tenemos un soporte convencional y constitucional para enfrentar una pandemia, en este caso una emergencia sanitaria derivada del COVID-19, y también el derecho internacional de los derechos humanos y nuestra Constitución prevén que ciertos derechos pueden ser restringidos o limitados para atender, enfrentar, dar respuestas a estas emergencias sanitarias. En eso coincido totalmente con el doctor Villarreal y con la doctora Magnolia, porque como bien lo señaló ella, además, los deberes que ya tenemos de respetar, promover, proteger, garantizar los derechos humanos, pues adquirieron nacionalidad desde junio del 2011. Ya los teníamos de alguna manera no expresamente contenidos en la Constitución, sino ahora ya a partir de junio del 2011 en el artículo 1 constitucional, y con él cuatro párrafos después, en el 5º párrafo, mejor dicho,
lo que refiere la maestra Daira, la prohibición de todo tipo de discriminación, que desde luego aplica tanto, como lo señaló la doctora Magnolia, para los y las operadores de salud, del sector salud, como ahora para las mujeres, por mencionar dos grupos que están siendo visiblemente afectados por este problema. ¿Cómo debemos entonces de aplicar que esas medidas que necesariamente, porque no olvidemos que es una obligación, por un lado constitucional, atender lo necesario para garantizar el derecho a la salud, pero también es un derecho que todas las personas tenemos y que las autoridades, los gobiernos tienen la obligación de implementar las medidas necesarias para prevenir por un lado y en su caso, como ahora estamos, para atacar, es decir, para dar respuestas que enfrenten esta situación. Estas respuestas necesariamente tienen que tener un soporte que permita ser compatible con estos instrumentos internacionales y con estas disposiciones constitucionales, y nosotros, particularmente su servidor, dice que las medidas que se enfrenten deben de ser inclusivas, es decir, respuestas inclusivas con enfoque de derechos humanos en todo tiempo, bajo dos vertientes. La primera, enfrentar el problema de salud, esta crisis de salud, y la segunda, haciendo énfasis particular en los grupos vulnerables, en los grupos que como nosotros decimos, requieren atención prioritaria. Esto porque, bueno, porque si tenemos una crisis de salud y no lo hacemos con los lineamientos, con los principios, bajo las perspectivas que mencionaba el doctor Villarreal, y que los instrumentos internacionales y ahora los propios constitucionales de nuestro país nos establecen, estaríamos transformando una crisis de salud pública a una crisis de derechos humanos, y eso pues por supuesto que no es conveniente para nadie. Entonces, el enfoque, las respuestas que deben darse, repito, deben ser inclusivas con un enfoque de derechos humanos. Y desde luego enfocarlo a la situación de los grupos de mayor grado de vulnerabilidad, grupos de atención prioritaria. ¿Por qué razón? Bueno, son medidas extraordinarias, son medidas urgentes. Es una situación inédita que por lo menos teníamos muchísimos años del tamaño y la magnitud que no vivíamos, y sobre todo en nuestro país. Sin embargo, se deben de cumplir ciertos parámetros para poder atender estas prioridades, y estas medidas deben implementarse, repito, con un enfoque de derechos humanos, viendo principalmente por los grupos vulnerables, porque lo que sirva para estas personas va a servir para toda la comunidad, como lo refieren los parámetros de la Organización Mundial de la Salud. La salud de una persona impacta en la salud de la comunidad. Entonces, las autoridades que tienen la obligación, porque son medidas de carácter positivo las que deben de implementar, bueno, es importante que ellos desarrollen información y comunicación accesible, inclusiva y de manera transversal. Un ejemplo de cómo lo acaba de decir la maestra Daira, cómo hay comunicaciones incluso contrarias. Hoy mismo y ayer vimos en nuestro propio estado otro tipo de comunicaciones que, lejos de orientar por un lado y esclarecer y permitirnos un acceso a la información puntual y exacta, pues confunden, se cambian el sentido de los objetivos y solo pues traen los problemas que estos se magnifiquen y no que ayuden a colaborar a su solución. Se deben de diseñar e implementar medidas de salud accesibles
para todas las personas, no solo para quien tiene la posibilidad por un seguro, por un servicio médico, por contar con los medios. Repito, los grupos vulnerables son hoy por hoy quienes tienen menos acceso a este tipo y ellos no saben ni siquiera a dónde acudir ni cómo hacerlo. Las medidas deben de reducir los impactos económicos focalizados en la población más vulnerable. Por ejemplo, si analizamos lo que se ha publicado para atender el aspecto de los apoyos tanto empresariales, tanto fiscales, tanto administrativos, como de grupos de población prioritarios, pues vemos que el principal requisito es que se deben de inscribir en redes, en una página, contar con equipos de comunicación, con conexiones a internet, y pues lo sabemos que más del 80% de la población en nuestro país, donde están los grupos, la mayoría de los grupos vulnerables, pues no tiene acceso, y si tuviera, pues sería un celular que no saben usarlo para conectarse a este tipo de situaciones y acceder a esos programas. Sin embargo, sobre esto las medidas deben de asumir algunos principios, ya los mencionaron mis dos antecesoras en la palabra, el de no discriminación, el de la disponibilidad de bienes, de servicios y espacios, que también lo estamos viendo, hay mucha discriminación en este sentido. Debe ser bajo el principio de accesibilidad, es decir, debe ser físico, de información, de comunicación, de movilidad y desde luego la económica. Debe ser asequible estos servicios. El costo de los servicios no debe ser un impedimento, no debe ser una carga adicional al de por sí ya problema tan difícil que tienen las personas. Y desde luego de la infraestructura. Estamos viendo, por ejemplo, esa es una crítica muy personal y la asumo con toda la responsabilidad, que ya tenemos miles de camas disponibles para atender concretamente en nuestro estado a estas personas que son, todavía la semana pasada eran alrededor de 200 detectadas con el virus y solo 17 atendidas en hospitales. Entonces, estamos esperando a que la crisis, la persona esté en una situación de gravedad para que sea hospitalizada y atendida, cuando ya de ahí seguramente muchos de ellos, pues lo que van a pasar es a la funeraria o al destino final. Y entonces están desperdiciando estas miles de oportunidades de atenderlos como se le haría, y lo he comentado en la escuela con mis alumnos, como se le haría en un servicio de atención de emergencia, donde se pasa a la terapia intensiva. No necesitan esperarse, creo yo, a que estén en situación grave para ser atendidos. Pero algo muy importante y que tiene que ver con el contexto del que estamos hablando es que esto debe hacerse con un enfoque interseccional, es decir, se deben de considerar todos los efectos, todas las variables, los ejes de desigualdad, la estigmatización de la diferencia, lo dijo bien la doctora Magnolia. Basta verlo o suponer que esa persona es una enfermera o un médico para que sea sujeto de ataques a su integridad personal, para que se le discrimine no permitiéndole subir al transporte público, para que se le niegue el acceso a una tienda de servicios, etcétera. Deben de verse los contextos históricos. Los grupos vulnerables, como también ya lo mencionó Daira, tienen históricamente tenemos como nunca la información suficiente para saber este derrotero que han transcurrido día tras día sujetos a este tipo de violaciones. Pues esto lo debemos de entender y aprovechar para dar el enfoque específico y desde luego medir los resultados de las afectaciones, que en todos los casos son únicas e indivisibles. En ese sentido, con esos enfoques, yo considero que las medidas deben de cuidar la protección y la atención a estos grupos pertenecientes, particularmente personas en situación de calle o de indigencia, las personas que están en albergues, asilos, centros de adultos mayores, casas de resguardo, etcétera, las mujeres y las personas en contexto de violencia de género y violencia intrafamiliar. Me parece que la maestra Daira hizo
buena diferenciación de estos tres ideas que parecieran que es la misma, pero que son en los hechos totalmente diferentes. Las personas de los pueblos y comunidades indígenas que si algunos no tienen acceso a nada, son justamente estas personas. Las personas migrantes, hoy como nunca vemos que la discriminación se refleja precisamente porque no solo nos vienen a quitar la oportunidad económica, la oportunidad personal, la oportunidad de trabajo, sino que nos van a traer sus contagios, sus vicios y todas esas cosas, dicen estas personas que los discriminan, de los países de donde vienen. Y desde luego las personas privadas de la libertad. Me parece que este es uno de los grupos donde se puede focalizar la urgencia de las atenciones con un enfoque de derechos humanos, porque ellos no tienen una mayor opción de resguardarse en su domicilio, de la sana distancia, etcétera. Tenemos una sobrepoblación. Aquí en Jalisco tenemos más de 15,500 personas en situación privada de su libertad y bueno, pues ya sabemos que son cerca de 80, 77 personas las que han sido detectadas contagiadas con este virus, de las cuales algunas lamentablemente ya fallecieron. Bueno, en este sentido, y a reserva de dejarlo por el tiempo que parece que ya lo consumí, a las preguntas, hay otras cuestiones de cómo implementar las medidas. Desgraciadamente, Dios perdona, pero el tiempo no. Entonces, lo dejo por si hay alguna pregunta o algún comentario, ahí abundaría al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Javier Perlasca. Pues estamos un poco sobre el tiempo, pero yo no quisiera dejar de compartirles algunos de los comentarios que están haciendo tanto en la transmisión en el Facebook Live, sino también en el chat de los compañeros, amigos de la Red Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Agustín Moreno los felicita, muy buenas aportaciones de las y los ponentes. Jacqueline Hernández les envía saludos. Y Juan Héctor Meléndez nos pregunta, dice, los casos reportados de violencia contra personal de salud, esta es una pregunta específicamente sobre el tema de personal de salud, coinciden en que es para esa violencia se ejerce contra las personas que portan su uniforme laboral. Y dice, entonces, ¿por qué se permite que el personal de salud utilice uniformes quirúrgicos y batas fuera del hospital o instalación laboral? Esto es para la doctora Magnolia, pero si me lo permiten, les comparto las preguntas porque yo creo que aquí hay para todos y enseguida hacemos una ronda de respuestas. Otra pregunta que yo creo que la va a atajar Daira Arana porque justamente tiene que ver con cómo continuar a partir de esto que estamos viviendo, cómo continúa la lucha feminista, no solo ahora en el contexto que estamos viviendo de aislamiento, de confinamiento, sino también qué perspectivas se ven para la lucha feminista en el futuro, después de esta contingencia, en la nueva normalidad que ya se le llama, que todavía no conocemos, pero que seguramente llegará. Esa es para Daira Arana. Y por último, una pregunta que me parece demoledora, y esta yo creo que será conjuntamente para el doctor Arturo Villarreal y para el doctor Javier Perlasca. Es demoledora. ¿Sirven las instituciones, las organizaciones internacionales? ¿Están cumpliendo con su cometido? ¿Realmente funcionarán ante lo que estamos viviendo, una situación sin precedentes, pero que deben responder ante esta situación? Ya hemos visto en el caso de Estados Unidos cómo ha denunciado diversas anomalías en relación con la Organización Mundial de la Salud, pero la ONU funcionará, la Organización de Estados Americanos, el propio Sistema Internacional de Derecho Penal funcionará. Dejo el micrófono, si les parece, en principio para la doctora Magnolia, que fue la primera de las preguntas sobre el personal sanitario. Muchas gracias, maestro Avilés. Bueno, ya, qué preguntas tan complejas, y me parece que las respuestas podrían ser más complejas, porque lo que te diría es que lo que dije hace rato, se les exhortó, por ejemplo, en el hospital civil, para que, o se les permitió que no llevaran sus atuendos de trabajo, sus batas, y se les exhortó a que llegaran vestidos de manera civil, ¿no?
Sin embargo, volvemos, aunque tampoco se les puede obligar, vamos, sería una doble discriminación. Es como el decir, ¿por qué las mujeres visten de minifalda y tops? Y entonces por eso ellas están permitiendo que les digan cosas, ¿no? Sería lo mismo, decirles a los médicos o a las enfermeras, y sobre todo en este momento a las enfermeras estoy pensando porque imagínense ustedes, ellos tienen que llegar todavía a desinfectar, a lavar su ropa de trabajo todos los días, ¿no? Y luego portar, o sea, es algo que tienen que estar limpiando, lavando constantemente y quizás no tienen 2, 3 o 4 o un cambio para cada día de la semana. Por lo tanto, es muchísimo más trabajo el decir voy a estar lavando de 2 a 3 cambios todos los días y aparte tengo que llegar a trabajar y aparte tengo que atender a mi familia y todo lo que tenga que hacer, ¿no? Vamos, no los puedes obligar. Por eso se les exhorta. Quien pueda utilizar su ropa normal de casa y llegar al trabajo y ahí cambiarse, pues qué bueno, pero no puede haber una obligación, porque es lo mismo que decirle a la mujer, no te vistas así, porque si no, entonces tú eres el culpable por la discriminación, ¿no? Yo aquí lo dejaría, no sé si alguien tuviera algún otro comentario. Muchas gracias, doctora Magnolia. Pues, maestra Daira, te dejaría la palabra sobre la pregunta que ya compartí. Sí, muchas gracias. Pues ligándolo un poco con este tema que menciona la doctora Magnolia en cuanto a culpabilizar a la víctima siempre que sucede algo, ¿no? ¿Dónde va y dónde está la lucha feminista en este momento? Pues creo que no ha parado, ¿no? Al final de cuentas vemos que desafortunadamente esta pandemia está dando la razón a muchos argumentos que tenían los movimientos feministas respecto a las razones por las cuales se genera o se suscita la violencia contra las mujeres en el mundo. Esa violencia no discrimina raza, ni país, ni uso horario, no discrimina absolutamente nada, la vemos también en un ámbito global. Y creo que lo que ha hecho estos momentos y lo que hemos visto respecto a los tipos de violencia que vivimos las mujeres día con día es justamente una mayor unión entre las propias mujeres, por un lado, y por otro lado también un mayor entendimiento de un sector de la población que tal vez veía, uno, el feminismo como el antagónico del machismo, o sea, lo mismo pero al revés, y también el hecho de que se entienda justamente que los movimientos feministas lo que buscan es obviamente una reivindicación del papel de las mujeres dentro de la sociedad, que ahora vemos que es muy importante, reitero ese número, el 70% del personal de salud en el mundo son mujeres, ¿no? O sea, las mujeres tienen un papel fundamental dentro de las sociedades y los problemas respecto a la discriminación y la violencia que sufrimos las mujeres en el mundo son problemas sociales, no son problemas privados, son problemas públicos, son problemas de Estado, y es creo ahí donde está realmente la lucha feminista o de los movimientos feministas actualmente, ¿no? En no quitar el dedo del renglón, en que los problemas que vivimos las mujeres respecto a discriminación y violencia no son cuestiones del ámbito privado, es un tema público, es un tema político que debe ser atendido de esa forma, ¿no? Y varios gobiernos ya han tomado de alguna forma a nivel global cartas en el asunto. Vemos mucho también, veíamos recientemente estas cuestiones de las políticas exteriores feministas, ¿no? En algún momento lo escuchamos también en nuestro país, pero lo que queremos son políticas de Estado feministas, es decir, que aborden las desigualdades que se viven en esta sociedad a partir del sistema patriarcal en el que vivimos y que busquen reducirlas y romper esas brechas de desigualdad. Y reitero, ahí está el movimiento feminista en este momento, reiterando, este problema no es un tema privado, es un tema público, es un tema político y debe ser atendido de esa manera. No más invisibilización, más bien visibilicemos más los problemas que tenemos y atendámoslos de la manera más oportuna. Totalmente de acuerdo, Daira. Muchas gracias. Y bien, pues esta otra pregunta que ya formulaba, que le pediría en primer término su opinión al doctor Villarreal. El Sistema Internacional de Derechos Humanos está a prueba, doctor. ¿Qué piensa usted que va a ocurrir? ¿Qué podemos esperar? ¿Sirven las instituciones? ¿Están realmente
funcionando como esperaríamos. ¿Cuáles son las perspectivas del Sistema Internacional de Derechos Humanos, doctor? Bueno, en cuanto a esta pregunta específica, hay que recordar que una de las características fundamentales del derecho es su coercitividad, la posibilidad de imponer las normas aún en contra de la voluntad de los obligados. Y en ese sentido, el derecho internacional público pues es un derecho imperfecto. Y es imperfecto porque su aplicación está supeditada a la voluntad de los propios estados. Hay que recordar que la Convención Internacional sobre Tratados Internacionales establece una cláusula que se ha conocido como la cláusula de Pacta Sunt Servanda, que señala que pues, los tratados internacionales están obligados a cumplirlos, pero si un estado no los cumple, pues puede ser demandado ante la Corte Internacional de Justicia, pero también es voluntaria su aceptación. Estados Unidos es miembro de la Corte Internacional de Justicia, pero expresamente no suscribió el acuerdo de obligatoriedad de los fallos, de aceptar la obligatoriedad. Entonces a mí me parece que las organizaciones internacionales, sobre todo en este caso la OMS, que es la principalmente involucrada en esta cuestión, pues son órganos de coordinación que obviamente cuentan con personal técnico muy calificado, con expertos internacionales, pero no los podemos considerar como órganos de ejecución, ni mucho menos de aplicación. El único órgano facultado por la Carta de Naciones Unidas para imponer coercitivamente disposiciones, pues es el Consejo de Seguridad. Y lo ha hecho en muy pocas ocasiones y para casos muy específicos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos recientemente emitió una comunicación, no recuerdo ahora la fecha de la comunicado de la Corte, El 9. que es también es una exhortativa que las limitaciones de derechos humanos que pudiese derivar, pues deben de ser proporcionales, equitativas, etcétera. Pero no creo que debamos pensar que esto lo van a solucionar las organizaciones internacionales, sino que la obligación es de las autoridades de cada estado, que como lo dijo anteriormente el doctor Perlasca, si bien tienen facultades, pues también tienen obligaciones, y una de ellas es precisamente que estas cosas no se agraven y se controlen. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues entonces, doctor Perlasca, ¿qué nos puede decir también sobre esto? Y un poco con esto, con lo que cierra el doctor Villarreal, las instituciones nacionales, la Comisión Nacional, por cierto, ahí tenemos un comentario que nos hacen a través de Facebook. Salvador Rodríguez dice, es una pena que muchas personas dentro de la CNDH piensen de esa forma, los migrantes traen enfermedades, son mugrosos, y un sinfín de comentarios xenofóbicos incluso dentro de las propias instituciones. Y también saludo este comentario de Violeta Sandoval que en este momento está haciendo. Dice, excelentes aportaciones de los y las expositoras, mi felicitación. Sobre la pregunta de las instituciones, además de abordar si funcionan de manera adecuada los organismos internacionales, quisiera ver si se pudiera complementar esa pregunta y que nos brinden también su opinión sobre los organismos nacionales y estatales como la CNDH y la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco ante el contexto originado por el COVID-19. Así que ni mandada a hacer la pregunta, doctor. Muy bien. Bueno, primero aclararle a la persona que refirió, no, yo daba un ejemplo de cómo se discrimina a los migrantes, que lo vemos porque pues tenemos incluso quejas donde la persona que cree que es un enemigo, que es un indeseable, se refiere justamente a los migrantes de esa manera, que traen enfermedades, que traen vicios, que etcétera, ¿no? Por supuesto que no lo comparto y nunca lo compartiré. Ese tipo daba un ejemplo, como daban el ejemplo del ataque a los trabajadoras del sector salud por el hecho de estar vestidos con sus indumentarias de trabajo, o a las mujeres por vestir minifaldas. Son ejemplos de cómo actos
de agresión o actos discriminatorios, se presentan esos y muchísimos más. Hago esa aclaración y desde luego yo no, jamás me atrevería yo a ni siquiera a hacer una afirmación de esa naturaleza, así es que una disculpa si así se consideró el mensaje, pero no es así, lo aclaro. Segundo, efectivamente, las crisis nos deben de hacer reflexionar. Esta pregunta no es nueva. A nivel internacional como a nivel nacional, tenemos que hacer una autocrítica, una reflexión, porque estos organismos, tanto internacionales como nacionales, no son de reciente creación. En el caso de México, pues digamos que sí, poquito más de 25 años, desde que se creó la Comisión Nacional y las correspondientes instituciones de defensoras públicas de derechos humanos en los estados, pero pues vemos que este fenómeno de las instituciones de protectoras o defensoras de derechos humanos surge, pues no es tan viejo, pero ya necesita una reflexión tanto de su contenido que le da vida como de su operatividad. Y eso es también para nosotros los que trabajamos en el país y concretamente aquí en el estado. Por ejemplo, nuestra ley, pues ya tiene más de 25 años. Se hizo en un contexto diferente. Tenemos tan solo, por ejemplo, que armonizarla a las disposiciones que surgieron en materia penal, por ejemplo, en el 2008 y en materia de derechos humanos y de amparo en el 2011, por mencionar ejemplos. En la práctica lo estamos tratando de hacer en los hechos, pero recuerden que las cuestiones de infraestructura son tanto materiales como legales, como los instrumentos jurídicos en los que se soportan. Y también el enfoque de la práctica. Si nosotros seguimos teniendo visiones que no se modernizan desde el punto de vista, no estaríamos cumpliendo con uno de los principios de derechos humanos, que es la progresividad. Entonces, la progresividad nos debe de, creo yo, entre otros, hacer una autocrítica para actualizarnos. Sin embargo, pienso que sería peor no contar con estas instituciones. Me parece que sí debemos hacer una reflexión, una autocrítica, buscar cómo mejorarla, cómo podamos servir de mejor manera, sobre todo para la protección de los derechos humanos, pero sin ellos creo que, por ejemplo, esto que estamos haciendo no sería posible. Les voy a mencionar rápidamente. Nosotros en este contexto, exclusivamente en Jalisco, hemos emitido 7 boletines, 26 medidas cautelares y 15 pronunciamientos relacionados todos para proteger, y todos han sido aceptados. Hoy mismo, previamente, antes de entrar al aire con ustedes, estaba atendiendo un asunto, por ejemplo, de las personas privadas de su libertad, donde se les está dando la atención derivada precisamente de esas medidas cautelares y de los pronunciamientos, entre ellos, como le decía al doctor Villarreal, no sé si me alcanzó hoy, ese pronunciamiento 1/2020 que emitió la Corte fue del 9 de abril. Ahí nos pide, entre otras cosas, buscar cómo despresurizar esta sobrepoblación, desde luego en un marco jurídico, teniendo en cuenta muchos parámetros, por mencionarte es un ejemplo. Gracias a eso se han atendido, por ejemplo, hay 43 carpetas de investigación en tratándose de los ataques al personal de salud, y tenemos muchísimas ya recomendaciones por feminicidio y muchas más carpetas abiertas de quejas por violencia contra las mujeres y por violencia de género. Sin estas instituciones, esto quizás no sería posible. Estaríamos sujetos solamente a los parámetros de los tribunales formales jurisdiccionales o quienes materialmente hacen funciones jurisdiccionales, y creemos que esto de la defensa de los derechos humanos actualmente en nuestro país lleva las dos vías, la no jurisdiccional y la vía jurisdiccional. Por tanto, concluyo, sí debemos hacer una autocrítica, pero creo que nuestra situación sería peor si no tuviéramos estas instituciones.
Muchas gracias, doctor. Pues totalmente de acuerdo. Pues como siempre, cuando las aportaciones son buenas, el tiempo pasa volando. Así que se nos ha ido el tiempo. Muchísimas gracias de verdad a nuestros panelistas del día de hoy, a la doctora Magnolia Preciado, a la maestra Daira Arana, doctor Javier Perlasca, doctor Arturo Villarreal Palos. Muchísimas gracias. Yo no puedo estar más feliz de haber estado el día de hoy moderando este panel con personas a las que admiro mucho y respeto muchísimo. Y bueno, pues nuevamente agradecerle a la Red Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, así como al Centro Universitario de Tonalá por haber hecho posible este panel el día de hoy. Los invitamos a que sigan pendientes de los paneles que está organizando la red. Y bueno, muchísimas gracias por haber seguido esta transmisión. Hasta luego. Gracias a ustedes, buenas tardes, gusto Gracias a saludarles. ustedes. Buenas tardes.